Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristóbal León Campos, soy integrante de la Red Literaria del Sureste de México, Nuestra América, y de la Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano Ernesto Che Guevara. El día de hoy, martes 10 de noviembre de 2020, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un hecho o unos hechos acontecidos recientemente en nuestro país, particularmente en la península de Yucatán, lamentables, sumamente cuestionables y que tenemos que seguir combatiendo todos los días, ¿no? Ayer en la noche en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, la policía del mando único reprimió la manifestación del movimiento feminista que se encontraba cerca del municipio reclamando pues justicia para los más recientes casos de feminicidio que han acontecido en esa ciudad, lamentablemente. Dos han sido los más recientes, desde luego, desafortunadamente hablamos de números que crecen todos los días. Se habla de que en México se cometen al menos 10 asesinatos de mujeres con esta tipología de feminicidio, lo cual muy lamentablemente posiblemente las estadísticas ya hayan aumentado, ¿no? Bueno, dos mujeres jóvenes fueron encontradas con extrema violencia, sus cuerpos arrojados a la basura, una de ellas degollada, sumamente pues horrorizante, ¿no? Pero sumamente preocupante esta situación, preocupante por la reproducción de la violencia que hace este llamado pacto patriarcal que existe totalmente y absolutamente, que es reproducido por nosotros los hombres de manera inconsciente en algunas ocasiones, consciente en otras, y ahí es donde todavía es 3 veces más peligroso, ¿no? No solamente tenemos que salir de nuestra inconsciencia del ser machista, de la forma cultural en que hemos sido educados, enseñados y reproducidos, desde luego, en estos llamados roles de género, sino que además, cuando esa defensa de ese rol de género se hace de manera abierta, se hace de manera declarada, se hace por encima de la dignidad humana, ofendiendo a las víctimas, burlándose de ellas, criminalizándolas, defendiendo o diluyendo la culpa de quienes han cometido estos crímenes, ¿no? Pidiendo incluso en muchos casos de muchos hombres, desafortunadamente también de algunas mujeres, que las autoridades repriman al movimiento feminista de manera particular, ¿no? Bueno, ayer sucedió, la policía del mando único disparó contra los manifestantes, hirió no solamente a manifestantes, también a reporteros. Las evidencias ya están en internet, esperemos que no sean borradas pronto y puedan ser pues testimonio de las denuncias venideras de justicia, ¿no? Y contra la represión que se ha ejercido en el estado de Quintana Roo, ¿no? El feminicidio es un mal que crece, desafortunadamente no pareciera estarse erradicando, sino al contrario. Como bien dice una doctora que conozco, la doctora Georgina Rosado, esa respuesta del patriarcado es todavía más violenta, ¿no? Al ver el crecimiento, la fuerza, la belleza incluso del movimiento feminista por estas nuevas formas de protesta, de organización colectiva que está enseñando no solamente a los hombres, sino al movimiento social en general, con esas nuevas formas tan maravillosas que se está poniendo en práctica, de resistencia, de organización, de colectividad, de sororidad, de toda la crítica social que también está haciendo, el cuestionamiento a los fundamentos que también han sustentado a nuestra sociedad, ¿no? El movimiento feminista es en sí ya una revolución cultural, una revolución profunda que no solamente va a dar frutos, ya ha dado muchos frutos, el rompimiento de muchas cuestiones, muchos paradigmas, muchos pensamientos, muchos comportamientos. Desde luego, el camino es aún muy largo, ¿no? La estructura del patriarcado no solamente se fortaleció con el capitalismo tiene 500 años, sino que ya venía fortalecida, pues es una estructura que antecede al capitalismo y que desde luego encontró en el capitalismo, por decirlo así, la tierra fértil donde pudiera terminar de reproducirse y afianzarse, ¿no? Por eso la crítica al patriarcado, al machismo, tiene que ser también una crítica anticapitalista, una crítica a la estructura económica que sustenta esa doble explotación o triple explotación en algunas ocasiones que sufre la mujer, esa violencia estructural, sistémica, reproducida a través de las instituciones, a través de la educación, a través del comportamiento humano que padecen las mujeres, ¿no? Y ese pacto patriarcal que ha fortalecido también la estructura del capitalismo, la estructura del patriarcado mismo, desde luego,
la estructura de esa sociedad injusta, desigual y totalmente violenta hacia las mujeres que existe, en el cual, ¿por qué? Porque uno de los fundamentos del patio patriarcal es ese, es la defensa de los propios hombres por encima de las mujeres, sin otorgarles ningún beneficio a las mujeres, ni de principio ni de fin, ¿no? Es decir, cuando un hombre acosa, cuando un hombre violenta, cuando un hombre burla, cuando un hombre hace menos a una mujer, encuentra el apoyo ¿en dónde? En otro hombre. En esa reproducción del machismo, en ese pacto silencioso, si se quiere decir, porque no se tienen que decir nada con sus conductas, con sus gestos, aunque desde luego sí se dicen muchas cosas, las burlas y las formas en que se expresan o nos expresamos los hombres, pues terminan de reproducir esa estructura y ese pacto, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir. Tenemos que combatirlo como sociedad, en el colectivo, como lo están haciendo las mujeres, en la parte que corresponde en la reivindicación de sus derechos, no solamente de no ser violentadas, sino también en torno a sus derechos plenos como mujer, como también están los derechos reproductivos, el derecho a que el aborto sea totalmente legalizado en todo el país, ¿no? En todas las constituciones y en todo el país, y dejen de ser criminalizadas las mujeres por ejercer el control que ellas deben de tener sobre sí mismas, sobre su cuerpo, sobre su ser, su pensamiento y desde luego sobre todo lo que cada una de ellas considere apropiado para sí misma, ¿no? Esto es lo que tenemos que combatir, y como hombres tenemos que romper ese pacto, tenemos que romper ese machismo, tenemos que dejar de reproducirlo, tenemos que dejar de ser cómplices de la violencia, tenemos que dejar de seguir alienados y enajenados, reproduciendo discursos absurdos para justificarnos, para justificar a criminales, para justificar a asesinos, para justificar a violadores, para justificar a los amigos acosadores, para justificar a aquellos amigos que se mandan las fotografías de otras mujeres que han confiado en ellos y compartido la intimidad, que cuentan intimidades, no solamente en las reuniones, en los WhatsApp, los diferentes grupos, que reproducen esa violencia, que violan la confianza, que denigran al ser humano, que denigran a la mujer de manera específica, pero también nos denigran a nosotros como hombres, porque lo único que hacen es comportarse en esa actitud machista que no es la que debe de ser la que nos haga seres humanos, ¿no? Porque el respeto a los valores, el respeto a la integridad, el respeto al cuerpo, el respeto a la intimidad es desde luego una serie de valores universales compartidos en todas las culturas, manifestadas quizás en diferentes formas, aunque muchas veces en formas compartidas, pero que deben mantenerse, ¿no? Y desde luego el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a un trabajo justo, un salario justo, que las mujeres en esta estructura patriarcal, pues capitalista patriarcal, desde luego padecen todavía, porque efectivamente los grandes cargos ocupados por hombres, los mejores sueldos para los hombres, los privilegios para los hombres por encima de las mujeres. Esta es una realidad y hay que reconocerla. Hay que dejar de reproducirla. No puede ser posible que todos los días nos despertemos con la noticia de que otra mujer ha sido asesinada y ha sido asesinada con esa brutalidad, que fue violada por su propia pareja, que fue violada por sus familiares, que fue agredida, que fue sobajada, que fue acosada, que fue asesinada, y asesinada con esa vileza como lo muestran los últimos casos, no solamente en Quintana Roo, en Yucatán, en toda la República. La represión, los aparatos represivos del Estado hacen eso, mantener el status quo. El Estado es un Estado patriarcal, un Estado capitalista, patriarcal, machista absolutamente, y bueno, las fuerzas represivas como son la policía, el ejército, la Guardia Nacional, cuando sienten agredido el status quo, el orden establecido, pues reaccionan de estas formas. Los policías no actúan solos. Ningún policía sale a la calle con un arma cuando se dirige a controlar el tránsito, a controlar o a vigilar una manifestación sin la autorización de un mando superior. En Yucatán lo hemos visto, en la represión del año pasado, en el 25 de noviembre, ante la manifestación feminista, cuando fueron detenidas por lo menos 2 muchachas. Fue así, una detención violenta, además violando otra serie de leyes y reglamentos, porque fue dentro de un local y todas esas cuestiones que ya se han denunciado, ¿no? Los balazos de ayer son muestra de que no solamente la policía estaba armada, y por qué va armada si no tiene la intención de reprimir, ¿no?, a una manifestación, ¿no?, como sucedió también aquí en Yucatán cuando se arrojó la granada a principios de este año, ¿no? Es decir, esos aparatos son aparatos represivos, para eso sirven. Desafortunadamente,
Esa es la realidad, y por eso deben de ser combatidos y deben desaparecer conforme vayamos construyendo una sociedad justa, igualitaria, realmente democrática, equitativa, en la cual la opresión, el machismo, la violencia estructural, la explotación del hombre por el hombre o del ser humano sobre el ser humano deje de existir y deje de ser la lógica de acumulación, de que deje de ser la lógica de la riqueza de unos pocos y la pobreza de unos muchos. Tenemos que reconocer todas estas cuestiones sociales que se entrelazan, porque el capitalismo y el patriarcado, como decíamos, han sido tierra fértil el uno para el otro y el otro para el uno. Tenemos que dar marcha atrás a todas esas estructuras, construir un mundo justo, un mundo en donde quepan todos los mundos, en donde hombres y mujeres encontremos la dignidad verdadera, vivamos sin la violencia, sin la opresión de unos por encima de otros, de hombres, de hombres sobre mujeres y también de mujeres sobre otras mujeres. Hay que hacer este ejercicio crítico, hay que hacer esta denunciar esta represión que ha acontecido el día de ayer. Hay que reproducir la conciencia entre nosotros los hombres, particularmente entre nosotros los hombres, de que tenemos que romper ese pacto patriarcal, tenemos que repensar la forma en que fuimos educados, en lo que se llama la masculinidad o lo que se ha entendido por masculinidad. Hay que deconstruirla, hay que destruirla y construir una nueva, o ni siquiera tenga que ser llamada masculinidad. Hay que construir un ser humano nuevo, un ser humano que se respete a sí mismo y que respete a los demás seres humanos, sean hombres, sean mujeres, sean lo que sean, en la diversidad humana que también tiene que ser reconocida a plenitud. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Desde luego, como verán, es un mensaje y unas reflexiones en torno, agudizadas, si se quieren, afligidas también, porque no podemos otra cosa que no afligirnos ante esta sociedad tan violenta, tan desigual y tan injusta en la que vivimos. Pero que desde luego, aunque sea difícil, aunque sea cansado, aunque sea largo el camino, también podemos transformarlo, también podemos superar esa violencia, podemos dejar atrás los feminicidios, podemos destruir el machismo, deconstruir nuestra masculinidad y crear una verdadera humanidad plena, libre, digna y justa totalmente. Desde luego en una nueva sociedad, porque el patriarcado y el capitalismo tienen que ser superados. Muchas gracias.